Hola, yo soy Roland Johnson, soy el director del Instituto Logos. Estamos en Keller, Texas. Este es un ministerio de la primera iglesia bautista de Keller, Texas. Ahí está mi correo electrónico y necesita mi correo electrónico para contestar unas preguntas que están al final de esta lección y así puedo tener un registro de su asistencia. Ahí está mi teléfono 214-994-0625. Esta es la tercera clase o la tercera sesión sobre interpretación bíblica, también conocida en el seminario como hermenéutica. Muy bien, vamos a comenzar. Yo creo que deberíamos de repasar un poquito, a ver si puedo hacer esta cosa que funcione aquí. A ver, le voy a dar así adelante. Un momentito, déjenme. Ok. Muy bien. Algunos de ustedes tuvieron problemas con la número 2. Vamos a la lección anterior. Y la pregunta era, ¿cuál es el punto de vista que dice que Dios simplemente dictó? Muy bien, vamos a repasar eso. Ahí están son 4 diferentes perspectivas tocante la inspiración bíblica. Dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, literalmente significa que Dios sopló con su aliento, Él le dio inspiración a los hombres. Entonces, este es un rango o diferentes niveles, más bien dicho, de diferentes puntos de vista tocante la inspiración bíblica. Por ejemplo, está la número 1 que es totalmente humana. La Biblia simplemente se ve como literatura y que los autores recibieron inspiración humana, como ustedes conocen, llamado Nervo, el poeta mexicano, o Shakespeare, dramaturgo inglés. Entonces, totalmente humana. Luego algunos dicen que es un nivel un poquito más alto, donde dicen que sí, la Biblia tiene inspiración divina, pero es parcialmente divina. Es decir, pretenden que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es totalmente la palabra de Dios. Y luego está el punto de vista dinámico también. Aquí se pretende que Dios inspiró la Biblia, pero que Él se la dictó a una persona, a uno que anotó, al autor que anotó. Y entonces, en este punto de vista no se ve la personalidad o el estilo del autor. Y luego está la número 4, verbal, plenaria. Se propone que toda la palabra es inspirada por Dios, literalmente Dios sopló, pero que las personalidades y los estilos de los autores se revelan. Por ejemplo, Juan es diferente a Mateo y Santiago escribe de una manera más diferente al apóstol Pablo. Entonces, yo creo que lo que vemos aquí, a ver, déjeme ver. Número 2, dice, ¿cuál es el punto de vista que dice que Dios simplemente dictó la Biblia? Y sería la respuesta número 3, el punto de vista mecánico. Muy bien, ¿no? Ojalá que este repaso les haya ayudado un poco, porque algunos no sacaron bien la respuesta. Muy bien, vamos ahora a la lección número 3, que es entendiendo la cultura. Esto es algo muy importante y yo he notado que en varios libros que tienen que ver con interpretación bíblica, no incluyen mucho de la cultura, pero la cultura es muy importante. Si no entendemos la cultura bíblica, es decir, si no entendemos los tiempos en el cual se escribió la palabra, entonces no vamos a poder entender bien el pasaje o a veces lo podemos malinterpretar. Por ejemplo, donde Jesús cambió el agua en vino, podemos decir que Jesús aprueba el consumo del alcohol y todo eso. Así es que
tenemos que tener cuidado y tenemos que entender bien la cultura, si no vamos a mal interpretar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la cultura hispana para que veamos, a ver, déjeme mover aquí para no tapar esta muchacha bonita que está aquí. Ok, muy bien. Ah, vamos a suponer que un anglosajón lee este párrafo que yo tengo aquí. Es decir, una persona que no es un hispano, un anglosajón, que lee este pasaje, naturalmente no lo va a entender bien, a lo menos que entienda el trasfondo de nuestra cultura. Por ejemplo, dice, hoy Celeste celebró sus 15 años. Hubo una gran celebración, le sirvieron un platillo de fajitas a los invitados, después los mariachis le cantaron las mañanitas y también hubo la presentación de un vals. Bueno, casi todo hispano que yo conozco ha asistido a una quinceañera y nosotros sabemos de qué se trata, pero si un americano o un anglosajón lee este párrafo, pues todo lo que va a sacar es que era una celebración de cumpleaños para esta muchacha. Pero, por ejemplo, la quinceañera tiene su origen con los aztecas. En ese tiempo, hace que más de 500 años atrás, mandaban a una señorita a que se preparara para ser un adulto. Es decir, la mandaban afuera del pueblo y allí le daban clases de preparación para prepararse para ser un adulto responsable. Pero después, cuando ella regresaba, le hacían una gran fiesta en su honor. Y tal vez los muchachos pueden hacer la pregunta, bueno, ¿por qué se le hace a una muchacha y no a un muchacho? ¿Por qué no hay un quinceañero para un muchacho? Bueno, es que a través de los siglos en la cultura hispana, especialmente con nuestros ancestros, los aztecas, la mujer era muy protegida porque los guerreros rivales, es decir, cuando había una guerra, ellos mataban a las mujeres primero, porque sabían que si mataban a una mujer, ella no va a engendrar futuros guerreros. Así es que se hacía todo lo posible por proteger a la mujer y la mujer se tenía en alta estima. Muy bien, las fajitas, dice que aquí se sirvieron fajitas. Bueno, saben que los rancheros en el pasado le daban a los trabajadores la carne. Esta es una porción que está debajo de la costilla y mientras ellos se comían los beefsteaks más selectos, como el T-bone y el ribeye y todo eso. Bueno, eh, después se dieron cuenta que esa carne bien preparada y asada tenía muy buen sabor y ahora pues vas a los restaurantes y el anglosajón le gusta mucho la fajita. Ok, pero antes era carne que ellos la regalaban a los trabajadores porque ellos no se la querían comer. Que mariachi tiene su origen en Jalisco durante la ocupación de México por los franceses. Eh, ellos se tocaban en las bodas y se les dio a estos músicos, se les dio un nombre francés que viene de, no sé si lo pronuncio correctamente o no, Morage, ok, ayúdenme ustedes que hablan francés, que significa boda. Así es que esa palabra tiene un origen francés, la palabra mariachi. Muy bien, entonces, eh, cuando se le da a un anglosajón esta información, entonces va a apreciar más, creo yo, el significado de qué es esta celebración para esta muchacha y de qué se trata. Muy bien. Entonces la cultura, entendiendo la cultura, es algo muy importante. Muy bien, vamos a continuar. Voy a citar varios pasajes bíblicos y hay mucho que se puede decir tocante a la cultura bíblica, pero pues voy a nomás tocar algunos temas. Y luego después, ustedes, yo quiero que, por ejemplo, usen Google, uh, es decir, vamos a suponer que ven un pasaje que tiene que ver con el uso de lámpara, ¿verdad? Por ejemplo, están estudiando
la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, que 5 de ellas llevaron su aceite y eran llamadas prudentes, y 5 de ellas no traían suficiente aceite y se les llama insensatas. Bueno, se puede poner en Google, por ejemplo, el uso de lámpara en tiempos bíblicos. Lo puedes poner en español, porque Google es como una enciclopedia bien grande. Entonces, ahí te va a dar algunos lugares donde puedes ir, algunos sitios web donde puedes ir para que te informes tocante el uso de lámparas en ese entonces, porque en ese entonces no había, no tenían las linternas que tenemos hoy, que son operadas por batería o por luz eléctrica. Muy bien. Entonces aquí tenemos este pasaje en Primera de Pedro 1:13 que dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, ¿qué significa ahí lo que tengo ahí señalado con tinta azul? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, ceñid los lomos? Nosotros leemos este pasaje y no tenemos una idea de qué significa esto. Pero esto era una expresión idiomática que significa que para correr o caminar más apresuradamente se tenía que levantar el manto para así correr o caminar con más facilidad. Hoy en día decimos prepárate para la acción o alístate. O los latinos dicen ponte las pilas. Es que si este pasaje se escribiera hoy, en este siglo en cual vivimos y no en tiempos bíblicos, tal vez diría el apóstol Pedro, ponte las pilas, ¿ok? Prepárate y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Prepárate para la venida del Señor. Ponte las pilas. Muy bien. Déjenme mover esto para acá un momentito aquí. Ok, ahí está bien. Muy bien. Voy a hacer aquí para un lado un poquito. A ver aquí. Ok. Muy bien. Dice en Lucas 10:4, la Reina Valera dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bueno, ¿qué significa este pasaje? Que no saludemos a nadie. En el templo todos nos saludamos y nos damos la bienvenida el uno al otro. Ahora, en este pasaje Jesús envía 70 mensajeros para anunciar el evangelio. Al parecer, parece que Jesús está animando a los discípulos a no ser amistosos y no saludar a nadie. Lo que pasa es que Jesús aquí nos dice que se enfoquen en la tarea de proclamar el evangelio. Y tenemos que entender cómo era el saludo hebreo. El saludo hebreo, donde se extiende la mano, se da un abrazo, un beso, pero luego después el encuentro va más allá de un simple saludo. Se pregunta de la salud de la persona, su bienestar, su familia, y se va a otros temas. Es decir, este tipo de saludo tomaría mucho tiempo y Cristo les quiere inculcar que el tiempo es apremiante y es mejor que no se saluden. ¿Ok? Muy bien, entonces ya entendieron este pasaje. Cristo no nos está diciendo aquí que no seamos amistosos, porque sí es algo, es buena ética saludar a otra persona. Muy bien, vamos hacia adelante aquí. Ok, la cultura bíblica. Vamos a ver ahora en Génesis 19:26. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volteó estatua de sal. Más adelante dice que Lot tuvo que mirar atrás para ver a su mujer. Hubiera incluido este pasaje ahí también. Déjenme ver si lo puedo encontrar aquí. Traigo mi Biblia. Dice
Si ustedes tienen su Biblia, también pueden ver ahí en Génesis, el capítulo 19. A ver, permítanme un momento aquí para... Bueno, ahí dice que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Sí, luego después habla de Abraham. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estaba la esposa de Lot a espaldas de él? Y es que Lot tuvo que mirar hacia atrás porque su mujer iba caminando detrás de él, porque en tiempos bíblicos la mujer caminaba detrás del hombre. Hoy en día, pues, las parejas se toman de la mano y las parejas caminan al lado del uno al otro. Pero en tiempos bíblicos, la mujer iba atrás, caminaba atrás. Y por eso cuando la mujer de Lot miró hacia atrás, entonces también Lot miró hacia atrás y vio que su esposa se había convertido en una estatua de sal y él tuvo que mirar hacia atrás porque, como dije, en tiempos bíblicos la mujer caminaba detrás, ¿ok? Seguía al hombre, en otras palabras. Muy bien, vamos a continuar aquí. Ok, aquí déjame ver si cambio este para acá. Ok, muy bien. Ah, este es el cuadro, es un cuadro muy famoso, es una pintura, un dibujo eh, es la Última Cena por Leonardo da Vinci. Ah, el problema con este dibujo muy famoso es que no es muy correcto, porque en tiempos bíblicos no se sentaban en una mesa, eh, sino que se sentaban en el piso o se acostaban. Eh, Más bien dicho, se acostaban, más que se sentaban. Se sentaban o se acostaban y comían con las manos. No usaban cubiertos. eh, y era un honor darle de comer a otra persona con la mano. Muy bien, así es que este dibujo no es muy bíblico, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver en Mateo, el capítulo 13, el versículo 5 y el 6. Dice ahí en la parábola del sembrador, dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Bueno, aquí vemos un relato donde, bueno, afortunadamente parte de la semilla sí cae en tierra buena, pero otra parte cae entre pedregales, entre espinos. Y preguntamos, ¿a quién se le ocurre sembrar? Déjame cambiar esto para acá. Ahí está el sembrador. ¿A quién se le ocurre sembrar en pedregales o entre espinos? Bueno, es que el sembrador en ese tiempo no tenía maquinaria y a veces aventaba la semilla con la mano, la sacaba del costal, la aventaba y el aire se la llevaba a otro lugar. O también, en muchas ocasiones, ellos le ponían la semilla y el saco estaba roto por debajo y por ahí salía la semilla y se esparcía por todo lugar. Por eso parte cayó en terreno duro, o en pedregales, y alguna cayó junto al camino y otra cayó entre los espinos, que no era muy buena tierra, pero pues ellos hacían lo mejor que podían porque no tenían maquinaria que hay hoy en día donde se pone la semilla como en surcos y todo lo hace una máquina. Muy bien. Aquí tenemos en Lucas el capítulo 14, versículo 15 al 17, parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid
que ya todo está preparado. Bueno, aquí lo que vemos es, vemos que se hacen dos invitaciones para una fiesta. Primero, se hace una fiesta con mucha anticipación, varias semanas antes, y luego cuando ya todo está listo, el Señor envía a un siervo para que los invite y decirle que ya todo está listo, que ya pueden venir a la cena. Así es que, literalmente, nosotros hoy en día hacemos nomás una invitación, pero en ese entonces hacían dos invitaciones. Muy bien. Aquí está un pasaje que si no lo entendemos bien, vamos a creer que Jesús es un promotor del consumo de alcohol. Pero dice ahí en Juan 2:3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Déjame tomar una poquita de agua aquí para... Bueno, este es un pasaje muy conocido, especialmente por aquellos que les gusta el consumo de bebidas alcohólicas. Déjenme mover esto para acá un momentito. Ahí. A ver si lo puedo hacer más pequeño. Ok, muy bien. Ahí está bien. El hecho es que el vino en ese entonces era como el refresco nacional, pero este vino era diluido, era una parte de vino con 6 partes de agua. Así es que no tenía el nivel de alcohol que tiene el vino hoy. Si vas a una licorería hoy en día, vas a ver que ese vino tiene un más alto nivel de alcohol que en tiempos bíblicos. Entonces la gente tomaba vino, era muy común el vino porque no había sistema para purificar o filtrar el agua. Ustedes saben que el alcohol mata los microbios y entonces era mejor para ellos tomar vino en vez de tomar agua que muchas veces estaba contaminada. Así es que Jesús no es un promotor seguramente no es un promotor de que una persona se embriague y pierda todo control, sino que vemos aquí que el vino, que era bastante rebajado en la cantidad de alcohol que tenía, se usaba muy comúnmente en Palestina. Muy bien. Vamos aquí a ver en Génesis 37, 33 y 34. Aquí los hermanos van y le dicen una mentira al papá uh, que ya José había fallecido, que una bestia lo devoró. Pero en realidad él fue vendido como un esclavo a Egipto. Dice el versículo 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Bueno, déjenme decir algo. Ahí ven una foto de alguien que se está rasgando los vestidos. Eh, en tiempos bíblicos, cuando fallecía una persona, primero daba un grito bien fuerte, uh, lo sostenía por un largo tiempo y era un grito bien fuerte para que las personas se enteraran que había habido una defunción en la casa. Entonces, primero estaba el grito fuerte, ese grito inicial, que todos, era como una alarma para que todos se dieran cuenta que eh, había fallecido una persona en ese hogar. Entonces el doliente rasgaba sus vestidos, se ponía ceniza y se vestía con un material de costal. Además, la familia del doliente ocupaba personas que como oficio lloraban profesionalmente. Había gente que se dedicaba a llorar profesionalmente y invitaban a estas personas para que estuviesen allí llorando
que eso era su oficio. Ah, entonces, tienen una idea de cómo era un funeral en ese entonces. Naturalmente, ellos lo hacían por varios días. No era cuestión donde enterraban a una persona de un día para otro, ya asunto terminado, ¿no? Ellos lo hacían por un tiempo de varios días. Hacían luto por varios días. Muy bien, aquí vemos algo tocante la hospitalidad en Lucas, el capítulo 7, versículo 48, 44 al 48. Ah, aquí está un relato cuando Jesús cenó en la casa de Simón el fariseo. Entonces, dice aquí, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, déjenme moverlo esto para acá para que vean aquí el dibujo. Lo que puedo decir tocante este pasaje, viendo la cultura hebrea, es que la hospitalidad era considerada como algo muy sagrado. Se recibía al invitado con la mano en el corazón y con un beso. Y luego después eh, venía un criado y le lavaba los pies a los invitados. Así es que se trataba al invitado con mucha dignidad y con mucho respeto. Y para los hebreos la hospitalidad era considerado como algo muy sagrado y algo que tomaban muy en serio. Y vemos que aquí Jesús le reclama a Simón porque Simón no le dio al Señor Jesús, su invitado, estas cortesías, por ejemplo, lavarle los pies y todo eso. Muy bien. Lo último que vamos a considerar, déjenme mover esto para acá, es lo que dice aquí en 2 de Corintios 2, 14 y 15, dice la Reina Valera, triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Bueno, aquí nos habla de la gran victoria que tenemos en Cristo Jesús, de cómo a través de nuestra fe en Cristo, Cristo ha derrotado al enemigo, ha vencido la muerte y ahora en Cristo tenemos esa gran victoria. Nosotros como creyentes no andamos buscando la victoria, ya tenemos la victoria. Así es que todo esto, lo que vemos aquí en este pasaje, yo creo que el apóstol Pablo estaba pensando en una procesión o un desfile de soldados romanos. Esto era un evento muy espectacular, era un evento de mucha gala, era una gran fiesta, pero para poder celebrar este evento tenía que ser aprobado por el Senado romano. Para celebrar este tipo de desfiles los soldados tenían que haber ganado una batalla muy decisiva, donde mataron más de 5,000 soldados enemigos. Y naturalmente la victoria que tenemos en Cristo es una victoria muy decisiva, porque por fin ahora somos salvos a través de la obra redentora de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección. Entonces, los soldados tenían que haber ganado esta batalla, tenía que ser una batalla grande donde
habían matado a más de 5,000 soldados enemigos y habían agregado territorio para Roma. Es decir, habían conquistado alguna nación y habían adquirido ese territorio. Entonces, si llenaban todos estos requisitos, se hacía este gran desfile en esta procesión que iba por todas las partes centrales de la ciudad y terminaba enfrente de la estatua de Júpiter. Allí iban los soldados. Naturalmente estaba toda la gente a los lados viendo este espectáculo. Había música. Allí iban cargando todo el botín que habían adquirido durante la guerra para que la gente lo viera. También los soldados capturados iban en cadenas para que la gente viera esos soldados que habían capturado. Después estos soldados que habían capturado, ya sea los ejecutaban o los llevaban al Coliseo para sus juegos deportivos, donde traían otros gladiadores para pelear con ellos, o lo echaban ante los leones para que la gente viera ese espectáculo horrible. Así es que estos soldados que iban en cadena no tenían un buen fin, ¿no? Y el rey conquistado iba vestido de negro. Y luego también, pues a él después lo ejecutaban también. Recuerden que en Roma el método de ejecución era la crucifixión. Y hay una situación donde una vez crucificaron a más de 6,000 soldados enemigos a la vez. Así es que era muy común el uso de la cruz para la condena de muerte. Muy bien, también en este desfile había ganado que después mataban y hacían un gran festín, un gran banquete para toda esta gente. Ahora, noten que se usa la palabra olor de su conocimiento. Es que mientras los soldados iban por este desfile, allí se olía el incienso, porque pasaban por varios estatuas a diferentes dioses. Entonces, allí se olía ese incienso. Naturalmente, ese olor que nosotros disfrutamos hoy en día es el olor de su conocimiento, no un olor a un dios pagano, sino ese olor fragante uh, que donde tenemos conciencia de que Jesús nos ha salvado y que disfrutamos esas bendiciones en el Señor. Muy bien, entonces vemos aquí que cuando Pablo escribió este pasaje, él estaba pensando en un desfile. Entonces yo, a ver, déjenme ver si puedo, me permiten un momentito, a ver si puedo exhibir algo. Apenas estoy aprendiendo este programa, así es que déjenme ver a ver si lo puedo hacer aquí un momentito. Ok. Déjenme ver. No sé si puedo regresar. Ando buscando share. Ok, new share. ¿Lo puedo hacer aquí? Bueno, parece que ahí lo tengo. A ver, un momentito. Ok, ahí está.
Bueno, como ustedes ven, esto fue un gran espectáculo, pero este no es nada comparado a la victoria que hemos ganado a través de Jesús. Muy bien, vamos ahora a las preguntas que tienen que contestar y puede mandar las respuestas a corolj75@gmail.com. Muy bien, dos preguntas bien simples. ¿Por qué Lot volteó hacia atrás? Ah, y número dos, ¿qué significa ceñir los lomos? Contesten estas dos preguntas y así yo puedo saber que ustedes han escuchado esta lección número 3. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.